Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno de Estados Unidos criticó a la justicia de Guatemala por las recientes medidas que incluyen una indagación al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Según el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, las acciones del Ministerio Público de Guatemala debilitan el Estado de Derecho y la confianza en la justicia de ese país. Esto luego de que el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei arremetiera contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, de quien dijo comete errores de guerrillero. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada 13 del Ejército, aseguró hoy que no ordenó las desapariciones que se dieron en el Holocausto del Palacio de Justicia. El oficial, condenado a 35 años de prisión por su responsabilidad en dichas desapariciones, participó de una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Coltejer, la empresa líder en textiles de Colombia, no va más. La textilera terminó los últimos contratos vigentes y anuncia la venta de sus inmuebles en Antioquia. La compañía, con más de 110 años de tradición empresarial, llegó a tener más de 16,000 empleados entre los 70 y los 80. Un sello a nivel internacional como la empresa textil líder en Latinoamérica y con billonarias ganancias en la industria. A través de un comunicado, la compañía confirmó que terminó los últimos contratos vigentes. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Mandatario de Guatemala arremete contra el presidente Petro. Dice que comete errores de guerrillero. Gobierno de Guatemala llama a consultas a su embajadora en Colombia. Estremecedor informe de desigualdad en el mundo. El 1% de la población mundial acumula 2/3 partes de la riqueza del planeta. Fondo Monetario Internacional advierte que el crecimiento económico mundial tocará fondo este año. China registra uno de los peores datos de crecimiento de los últimos 60 años. Tiroteos sacuden a Estados Unidos. Candidato republicano detenido en Estados Unidos por organizar tiroteos contra demócratas. Ucrania reporta 9,000 civiles muertos por la invasión rusa. Maestros protestan en Venezuela. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En medio de la tensión diplomática generada por la decisión de la justicia guatemalteca de vincular al ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez en un proceso de corrupción en ese país, el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, arremetió contra el presidente Gustavo Petro. Luego de que Colombia llamara a consulta a su embajadora en Guatemala, el presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei, arremetió contra su homólogo Gustavo Petro al advertir que la investigación contra Iván Velásquez en ningún caso se trata de una persecución penal y que se busca la vía diplomática. Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político, porque lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese, yo creo que es bueno recordarlo. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática. Aunque la Fiscalía guatemalteca sostiene que el actual ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez habría participado en un plan para robar 384 millones de dólares, de momento el fiscal José Curruchiche tuvo que reconocer que no hay ninguna orden de captura contra Velásquez, pese a acusarlo de hacer parte de una estructura criminal de Odebrecht cuando era un SAN anticorrupción en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y la persecución penal. De hecho, en medio de crecientes cuestionamientos a las acusaciones contra Velásquez, que incluso fueron calificadas como una venganza, también se conoció que el nombre de Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, aparece en la denominada lista Angel, en la cual la nación norteamericana anota a los actores corruptos y antidemocráticos de diversos países. El mismo Departamento de Estado anunció hace 6 meses el retiro del visado de este fiscal. Por sus actos ilegales.
Curruchiche fue incluido en esta lista por obstruir investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos contra funcionarios de alto perfil y generar supuestas denuncias falsas en contra de fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta CICIG, que era una misión antimafias de la ONU, de la cual el actual ministro de Defensa colombiano fue la cabeza entre 2013 y 2017, periodo durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de las instituciones gubernamentales, e incluso el expresidente Otto Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por corrupción gracias a sus investigaciones. La sentencia que dio... De hecho, las más recientes órdenes de captura emitidas por la justicia guatemalteca fueron en contra de exfuncionarios de esta entidad y figuras de la talla de la exfiscal general Telma Aldana, que encarceló a poderosas figuras, le negaron una candidatura presidencial y se encuentra exiliada desde 2018 en los Estados Unidos. La reconocida ONG Oxfam advirtió que el 1% más rico acaparó más del 50% de la nueva riqueza generada durante la última década, especialmente durante la actual crisis por el costo de vida. En un informe titulado La supervivencia de los más ricos, la ONG Oxfam señala que los multimillonarios han duplicado su riqueza en los últimos 10 años y que el 1% de la población más rica del mundo ha ganado 74 veces más que el 50% más pobre. Desde 2020, la riqueza de los multimillonarios ha aumentado en $2.700 millones al día y con la crisis del costo de la vida, el 1% más rico acaparó $26 billones, el 63% de la nueva riqueza generada, mientras que tan solo $16 billones llegaron al resto de la población mundial. Por cada dólar de nueva riqueza global que percibió una persona perteneciente al 90% más pobre de la humanidad, un rico se embolsó $1,7 millones, mientras las empresas de alimentación y energía duplicaron sus beneficios el año pasado. Oxfam hizo un duro llamado contra la desigualdad y sostuvo que el número de multimillonarios podría reducirse a la mitad de aquí a 2030, eso si se suben los impuestos al 1% más rico, dado que podrían recaudarse $1,7 billones anualmente, lo que permitiría que 2.000 millones de personas salieran de la pobreza, cuando al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países en los que la inflación crece por encima de los salarios. Según la directora del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial tocará fondo este año. Tendrá una desaceleración hasta llegar al 2,7%. Hablando en un panel del Foro Económico Mundial en Davos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que se espera que el crecimiento económico mundial toque fondo en 2023 y que el crecimiento vuelva a acelerarse en 2024, pese a la continua guerra en Ucrania y el aumento de las tasas de interés. It is true in our economic projections. We expect growth to further decelerate this year. But since in the beginning of the year we do seek some good news, here it is for you. We also expect in 2023 growth to bottom out. In other words, to start a process in which we go up rather than down. El FMI ha rebajado hasta 3 ocasiones su previsión de crecimiento desde octubre de 2021. Georgieva aseguró que los 3 desafíos más importantes son la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis por el costo de la vida y las tasas de interés a un nivel no visto en décadas. La economía de China, la segunda del mundo, reportó una de las tasas de crecimiento más bajas en más de medio siglo en 2022. La economía de China creció un exiguo 3% en 2022, un dato muy por debajo del 5,5% que se había trazado el gobierno y que llega tras un año marcado por los confinamientos y las disrupciones derivadas de 3 años de férrea política de cero COVID, a la que Pekín puso punto final de forma abrupta en diciembre tras una ola de protestas sociales. El dato está lejos de aquellas tasas de 2 dígitos del hiperdesarrollo de la locomotora asiática de la primera década de los años 2000 y del 8,4% de expansión reportado en 2021. De hecho, es el peor dato de crecimiento del gigante asiático desde el primer año del coronavirus en 2020, cuando el PIB de la segunda economía del planeta aumentó apenas un 2,2%, y para encontrar otro año de menor dinamismo hay que remontarse a la China aislada de 1976, casi medio siglo atrás. Y aunque el giro
giro repentino de la política de COVID-0 a la reapertura total no logró salvar un 2022 marcado por las disrupciones económicas, se abre la puerta a un rebote en 2023, debido a que en el último trimestre del año pasado la economía china no experimentó variación alguna y aumentó un 2,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando las expectativas de los analistas. La población de China se redujo por primera vez en más de 60 años. Según mostraron datos oficiales, la nación de 1.400 millones de habitantes ha visto caer las tasas de natalidad a mínimos históricos a medida que su fuerza laboral envejece, en un rápido declive que podría obstaculizar el crecimiento económico y aumentar la presión sobre las arcas públicas. 2 tiroteos en diferentes estados de Estados Unidos dejaron un saldo de al menos 6 muertos y una decena de heridos. Estados Unidos, una potencia mundial, siempre es noticia por sus avances, pero también ocupa los titulares de los medios del mundo por sus trágicos acontecimientos. En la última jornada, 2 hechos enlutaron a la nación. Un tiroteo ocurrido en el municipio de Goshen, en California, dejó 6 muertos, incluidos una madre de 17 años y su bebé de 6 meses. Los agentes encontraron a 2 personas sin vida en la puerta de la casa, otra en las inmediaciones de la misma y 3 más en una zona aledaña de esta localidad de apenas 6.000 habitantes situada en el centro del estado. Las autoridades acudieron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia de uno de los vecinos, que alertaba de la posible presencia de un tirador activo, debido a la gran cantidad de disparos que se habían escuchado. Ahora tienen una teoría y 2 sospechosos. We believe we have at least 2 suspects at this point. We also believe that this is not a random act of violence. We believe that this was a targeted family. We believe that there are gang associations involved in this scene, as well as potential narcotics investigations. Mientras que en Florida, 8 personas resultaron heridas en un tiroteo durante el evento del día de Martin Luther King Jr. De acuerdo con la policía, el tiroteo comenzó con una discusión entre 2 partes. Todos los heridos en la balacera eran adultos. Un menor fue uno de los 4 heridos en el tumulto posterior al incidente. El ex candidato republicano Salomón Peña fue detenido por presuntamente orquestar tiroteos en casas de demócratas en Nuevo México. Salomón Peña, ex candidato republicano a la Cámara de Representantes del Estado de Nuevo México, fue arrestado por un equipo SWAT de Albuquerque en relación con una serie de tiroteos recientes en las casas de líderes demócratas electos. Peña, quien perdió su candidatura de 2022 para el Distrito 14 de la Cámara Baja del Estado, está acusado de pagar a 4 hombres y conspirar con ellos para disparar contra las casas de 2 legisladores estatales y 2 comisionados del condado. La policía dice que Peña enfrentará cargos relacionados con 4 tiroteos. En el último, las autoridades encontraron evidencia de que Peña mismo participó en esa balacera y de hecho apretó el gatillo de al menos una de las armas de fuego que se usaron. Más de 9.000 civiles han sido asesinados en Ucrania, incluidos 453 niños, desde que inició la invasión de Rusia en febrero del año pasado, mientras Moscú anunció que aumentará el número de las Fuerzas Armadas a 1,5 millones de efectivos militares. En un conteo publicado por las autoridades ucranianas, fueron reportados más de 80.000 crímenes cometidos por los invasores rusos desde que lanzaron la ofensiva para invadir a Ucrania, mientras revela la trágica cifra de más de 9.000 civiles que han sido asesinados durante la guerra, incluidos 453 niños. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la mayoría de las víctimas fueron causadas por el uso de armas explosivas, bombardeos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento múltiple de misiles. Pese a las preocupantes cifras y los llamados internacionales para terminar el conflicto, Rusia anunció que aumentará el número de sus fuerzas armadas a 1,5 millones de efectivos militares en los próximos 3 años, una expansión de más del 30% con respecto a los soldados que hoy integran sus filas. La ONU pidió que el ataque de Rusia contra un edificio residencial en la ciudad de Dnipro sea investigado como un posible crimen de guerra, cuyo saldo de víctimas fatales se elevó en las últimas horas a 44.
En momentos en los que los servicios de rescate ucranianos anunciaron el fin de las operaciones de búsqueda entre los escombros del edificio destruido por un bombardeo ruso en la ciudad de Dnipro, que dejó al menos 44 muertos y 20 desaparecidos, la ONU condenó el ataque y pidió que se investigue como un posible crimen de guerra y se busque perseguir a los responsables. Civilians across the country faced a grim weekend with airstrikes having killed and injured dozens of civilians. Home, schools, and hospitals were also damaged in different parts of the country. A strike hit a residential building in Dnipro on Saturday evening in one of the deadliest attacks in Ukraine since the start of the Russian invasion last February. The Secretary General condemned this attack, saying that this was another example of a suspected violations of the laws of war. Naciones Unidas y varias de sus agencias están aportando ayuda a las familias afectadas con asistencia psicosocial, ropa, mantas, medicinas y otros productos básicos, además de apoyar su traslado a hogares temporales en la ciudad, mientras en el este ucraniano la situación continúa siendo crítica, con numerosos civiles muertos y heridos en ambos lados de las líneas del frente. Una experta en relaciones públicas, exconsultora del Vaticano para la reforma económica de la Santa Sede, acusó a un poderoso cardenal imputado por irregularidades en las finanzas. El cardenal Angelo Becciu, principal imputado en un juicio en el Vaticano por supuestas irregularidades financieras, volvió a ser acusado por la exconsultora Francesca Ciaocchi durante un programa televisivo. En 2015, la mujer fue acusada de haber filtrado a periodistas documentos confidenciales. Acabó siendo investigada y posteriormente también detenida a pesar de estar embarazada en ese momento. Ciaocchi, una polémica experta en relaciones públicas condenada por el caso Batilix 2, dijo que su condena fue una venganza del poderoso cardenal. Denunciava o provava a denunciare le sue scorrettezze, veniva distrutto mediaticamente. Io sono la donna più odiata d'Italia perché sono passata sotto le sue mani. Ciaocchi ya había hecho públicas sus acusaciones contra Becciu durante una audiencia del juicio del pasado viernes, una de las más esperadas del juicio del siglo en el Vaticano. El prelado, juzgado por malversación, se defendió y leyó una carta del Papa Francisco. La justicia electoral de Brasil dio 3 días de plazo a Jair Bolsonaro para que dé explicaciones sobre un documento golpista encontrado en casa de quien fuera su ministro de Justicia. El Tribunal Superior Electoral brasileño le dio un plazo de 3 días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado. El plazo fue establecido en una sentencia que ordenó incluir el denominado documento golpista en una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre. El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el progresista Luis Ignacio Lula da Silva. El documento fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado, acusado de presunta omisión, pues era el responsable de la seguridad de Brasilia cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Una ola de protestas de trabajadores del sector público venezolano que exigen ajustes salariales que se indexen al dólar se extendió por varias ciudades del país bolivariano, que reportó una inflación anual de más del 305%. Miles de trabajadores públicos organizaron al menos 50 manifestaciones en varias ciudades de Venezuela, que se suman a las más de 150 realizadas durante la última semana en todo el país para exigir al gobierno de Nicolás Maduro ajustes salariales que se indexen al dólar ante la pérdida del valor del bolívar por la disparada de la inflación que supera el 300%. El aumento de precios genera preocupación entre los venezolanos cuando la sombra hiperinflacionaria ha vuelto a aparecer y en momentos en los que el bolívar se devaluó un 73% frente al dólar, que ya domina casi toda la economía, aunque de manera informal.
El salario mínimo actual fue fijado en marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que equivalen a unos $7, por lo que se necesitan más de 50 sueldos mínimos para cubrir la canasta alimentaria, que está cerca de los $400. Y este mínimo es lo que perciben gran parte de los trabajadores públicos y más de 5,3 millones de pensionistas y jubilados que se han manifestado simultáneamente en todo el país para demandar la dolarización de sus ingresos y mejores condiciones de trabajo, asegurando que lo que hoy reciben son salarios de hambre. Un equipo de científicos anunció que logró por primera vez utilizar un láser para desviar un rayo. Los rayos cada año matan a más de 4.000 personas y causan pérdidas económicas por miles de millones de dólares. Y aunque la principal protección hasta ahora ha sido el pararrayos, un equipo científico internacional anunció que logró por primera vez utilizar un láser para reconducir un rayo en lugar de atraerlo como hace la barra de metal, dado que al emitir el láser hacia el cielo, logran crear un plasma que es parcialmente conductivo y que se convierte así en un camino preferencial para el rayo. La prueba fue realizada con éxito en 3 ocasiones en la cima de una montaña suiza a 2.500 metros de altitud, donde hay una torre de telecomunicaciones de 120 metros de altura que reciben impacto de más de un centenar de rayos cada año. Noticentro 1, CMI. Inédita crisis diplomática entre Colombia y Guatemala por vinculación del ministro de Defensa a investigación por corrupción en ese país. Estados Unidos critica acciones de la justicia guatemalteca. Presidente de Guatemala dice que el presidente Petro comete errores de guerrillero. Petro responde con enérgica defensa de ministro de Defensa. Estados Unidos critica reducción de meta de erradicación de cultivos ilícitos. Empleados del hotel estarían vinculados en crimen del fiscal Marcelo Pecci. Órdenes de captura contra el Clan del Golfo no se pueden suspender, advierte procuradora. General en retiro habla de retoma al Palacio de Justicia. Desconozco por qué hubo desaparecidos, dice. Al borde de la quiebra, centros de diagnóstico automotriz por exigencia de nueva póliza. Interrupción del embarazo exenta de copagos y cuotas moderadoras. Se acaba Coltejer. Fin a 110 años de historia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Una crisis diplomática sin antecedentes rodea las relaciones entre Colombia y Guatemala, luego de que la justicia de esa nación centroamericana iniciara una indagación al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, por su presunta vinculación a un caso de corrupción. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, arremetió contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Y por su parte, Estados Unidos criticó y manifestó preocupación por las decisiones de la justicia guatemalteca. El Departamento de Estado de Estados Unidos condena la persecución contra quienes combatieron la corrupción en Guatemala. El embajador Brian Nichols manifestó su preocupación por las medidas tomadas por la Fiscalía del país centroamericano contra funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso de Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala. Luego de que Colombia llamara a consulta a su embajadora en Guatemala, el presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei, lanzó un ofensivo comentario contra su homólogo colombiano Gustavo Petro. Dijo que la investigación contra el ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez en ningún caso se trata de una persecución penal y que se busca la vía diplomática. Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político, porque lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese, yo creo que es bueno recordarlo. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática. Criticó la paz total de Colombia por la liberación de exguerrilleros. Yo no voy a caer en el juego de Petro, por varias razones. Primero, a diferencia de allá, en donde, hasta donde sé,
no me gusta meterme en los asuntos internos de los países, pero hasta donde sé, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado y todo. Allá ellos y su justicia. En mi país, si algo hemos procurado, es la independencia de los poderes del Estado. Hizo un llamado a Petro a la cordura, pues dice que este es un problema que puede ser visto desde las cancillerías. Desde Davos, en Suiza, donde participa del Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro manifestó su irrestricto respaldo a su ministro de Defensa. Allí en Suiza está el enviado especial Gerardo Aristizábal. Hola, buenas noches. Los saludo desde Chur, pequeña población suiza que queda a 2 horas de Davos, hasta donde llegó hoy el presidente Gustavo Petro para participar en el Foro Económico Mundial. El mandatario apenas descendió del avión, habló de un tema que ha sido coyuntural y noticia internacional en las últimas horas y que compromete a uno de sus ministros, el de Defensa, Iván Velásquez, en relación con una investigación que se le adelanta en Guatemala, donde el hoy miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro participó al frente de una misión de las Naciones Unidas que buscaba luchar contra la impunidad en ese país centroamericano. Tan pronto llegó a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro habló con los periodistas para defender a su ministro Iván Velásquez, el de Defensa, de las acusaciones que le hacen en Guatemala, la posible judicialización por haber encabezado una misión de la ONU contra la impunidad. Dijo el mandatario que lo que hacen es perseguir a un hombre que ha luchado contra la corrupción. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. El mandatario también habló de los planteamientos que sostendrá en su intervención central este miércoles en el Foro Económico Mundial. Encuentro con la élite económica mundial alrededor de unos temas que son cruciales para la existencia de la humanidad. Ellos reconociéndolos, nosotros, algunos líderes políticos, quizás luchando porque se coloque en la conciencia de las gentes y en el centro de la política pública la solución de estas problemáticas. 1, el hambre. 2, la crisis climática. Posteriormente tuvo una reunión sobre la crisis alimentaria que afecta al mundo y una bilateral con el presidente de Suiza, a quien invitó a que vaya en marzo a Colombia. Con el presidente suizo, Alain Berset, habló de la paz total, la Amazonía y, por supuesto, la transición energética. Paralelo a la visita del presidente, en otro evento, en otro foro, participó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y esbozó el futuro de la compañía. Dijo que le apuesta a la transición energética, a las energías limpias. Estamos analizando el hidrógeno verde y esto forma parte de la conversación que se están dando en torno a la transferencia de conocimiento, y también estamos mirando la energía eólica, solar, geotérmica. Este miércoles, durante 5 minutos, el presidente Gustavo Petro tendrá su intervención central en el Foro Económico Mundial. Allí reiterará su mensaje de la necesidad de la defensa de la Amazonía, de la defensa del cambio climático, que debe ser un compromiso de todos los países del mundo, y por supuesto de la transición energética. Desde Suiza, con la cámara de Holman Maldonado, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Bueno, en medio de esta crisis colombo-guatemalteca, los presidentes de ambos países llamaron a sus respectivos embajadores a consultas. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció hoy temprano desde Bogotá la siguiente decisión. Ante los recientes anuncios del Ministerio Público de Guatemala frente al ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando se desempeñó como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el gobierno de Colombia llamó a consultas a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza. Por su parte, la Cancillería de Guatemala anunció que en reciprocidad llama a la embajadora en Bogotá, y en un comunicado el gobierno de Guatemala anuncia que rechaza el exabrupto del gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca. Lamenta que el gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. Hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas. El Ministerio de Relaciones Exteriores al día de hoy no ha recibido
ninguna nota del Ministerio Público al respecto. Agrega el comunicado que advierte que Guatemala reitera el respeto a la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hace un llamado para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y el diálogo. Human Rights Watch criticó el anuncio de la Fiscalía de Guatemala. Juan Papié, subdirector en funciones de la División para las Américas de la organización, calificó la decisión como un disparate que acerca a Guatemala a parecerse a Nicaragua. En las últimas horas, la zona de frontera con el Ecuador. Estados Unidos reaccionó a la reducción en la meta de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. El Departamento de Estado afirmó que la cifra de 20.000 hectáreas se ubica muy por debajo del objetivo para el 2022, cuando se proyectó una erradicación de 50.000 hectáreas de hoja de coca. Y ante los niveles históricos de plantaciones, instó a utilizar todas las herramientas disponibles, entre ellas la erradicación, para atacar el peligroso fenómeno. Colombia y Ecuador acordaron nuevos mecanismos para luchar contra el narcotráfico en la zona de frontera entre los dos países. El ministro de Defensa Iván Velásquez se reunió virtualmente con su homólogo ecuatoriano, general Luis Eduardo Lara Jaramillo. Esta reunión fue acompañada por la cúpula militar y de policía. Reafirmar el compromiso bilateral en materia de defensa y seguridad entre los dos países, el mismo que se sustenta en las medidas de confianza mutua y los intereses comunes. Tomaron decisiones conjuntas como la lucha contra el narcotráfico en la frontera entre los dos países. Instruir a los mandos militares, preparar hasta el fin de mes el plan militar para el empleo coordinado de las Fuerzas Armadas en la frontera binacional Ecuador-Colombia, particularmente contra el narcotráfico, con el propósito de desarticular sus estructuras criminales y afectar sus fuentes de financiamiento. Operaciones conjuntas en pro de la paz. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía y el cerebro del crimen del fiscal Marcelo Pecci, Francisco Luis Correa, buscan llegar a un acuerdo de colaboración para revelar nuevos detalles sobre el homicidio. Fuentes de la Fiscalía explicaron a este noticiero que Francisco Luis Correa y el ente investigador negocian un acuerdo de colaboración para que el hombre entregue detalles sobre el crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci. Correa fue la persona que organizó la logística del homicidio e incluso ya ha rendido interrogatorio en 4 oportunidades en los cuales acusó a narcos de participar en el crimen. Entregará más nombres. Andrés se dedica al narcotráfico. Él es el que le mueve la droga al patrón de ellos, el que es de Paraguay, o sea, al que mandó a matar al fiscal paraguayo. En otro interrogatorio, Correa señaló que tenían sicarios esperando a Pecci tanto en el hotel que se hospedaba como afuera. Gabriel me decía que él estaba cuadrando con más gente eso, que él tenía gente para sicariar al fiscal, ya fuera en el hotel o por fuera. Incluso, él me dijo que él tenía a alguien en el hotel que les estaba ayudando. Correa además entregó información sobre los hermanos Pérez Hoyos, enviados a la cárcel ayer por un juez por financiar el homicidio. La Procuradora General Margarita Cabello aseguró que no está de acuerdo con la suspensión de las órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo y los Pachenca solicitada por el gobierno. La paz no puede estar por encima de la Constitución. La procuradora Cabello respaldó la postura manifestada por el fiscal Francisco Barbosa, que considera inconveniente levantar órdenes de captura a ciertos integrantes del Clan del Golfo y de los Pachenca, invocando las banderas de la paz total. Hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del fiscal general de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y los Pachencas solicitada por el gobierno, por cuanto que, como él lo dijo, no se cumplieron los presupuestos legales y constitucionales para ello. Según Cabello, los decretos proferidos por el gobierno relacionados con el cese al fuego no facultan la suspensión de órdenes de captura. Esto es un tema de separación de poderes dentro de una democracia como la nuestra, sometida al imperio de la Constitución y de la ley, no es más. El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por las desapariciones ocurridas en el Holocausto del Palacio de Justicia, aseguró hoy que no ordenó esos hechos. El general Arias compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz 37 años después de ocurrido el Holocausto del Palacio de Justicia, en una audiencia en la que prometió contar su verdad, pero en la que aseguró que no ordenó ninguna desaparición. ¿Por qué no sobrevivieron después de que fueron rescatados del palacio?
Desafortunadamente no cuento con los elementos de juicio para decir que estas personas sufrieron una situación de desaparición forzada o de torturas. También aseguró que no conoció la súplica del entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, para que cesara el fuego. ¿Hubo noticia de ese clamor del presidente de la Corte? No, doctor, nunca, porque no tenía los medios para estar atendiendo comunicaciones. Arrancó hoy en Caracas el primer cara a cara entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN, en el que se busca superar la crisis tras el frustrado cese bilateral del fuego. En Caracas reina el hermetismo. Las partes cumplen con su pacto de mantener silencio sobre lo conversado en cada sesión. Esta tarde nuevamente se sentaron cara a cara las dos delegaciones con varios objetivos que describe antes de ingresar al encuentro la senadora María José Pizarro. En nuestro criterio, 3 objetivos que son fundamentales. El primero, reafirmar nuestra voluntad de paz, de encontrar esa salida negociada al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional y reafirmar nuestro compromiso con la paz total. En segundo lugar, afinar los mecanismos de trabajo y de comunicaciones entre ambas delegaciones, en especial entre los ciclos de diálogos. Y en tercer lugar, lograr avanzar en el cese bilateral al fuego como primer paso hacia el fin del conflicto. La reunión extraordinaria, que se extenderá hasta viernes o sábado, dará por superada la crisis que originó el gobierno al anunciar un cese bilateral del fuego que no había sido pactado por las dos partes en la mesa. Para febrero, en México, se cumplirá el segundo ciclo de conversaciones y se esperan noticias sobre el cese del fuego. Y para poner en marcha los alivios humanitarios pactados entre el gobierno y el ELN en el primer ciclo de conversaciones, arranca lo que se ha denominado la caravana humanitaria en el Bajo Calima y Medio San Juan, en el Valle del Cauca y Chocó. Estas regiones del Bajo Calima y el Medio San Juan han sido el escenario de una dura guerra entre el ELN y las AGC, que han generado confinamiento y desplazamiento en los territorios indígenas y comunidad afro. El objetivo de la caravana es realizar un diagnóstico inicial de la situación humanitaria en esta región, con el objeto de establecer cuáles son las condiciones para que en un horizonte cercano las comunidades puedan salir del confinamiento o, en los casos en que haya habido desplazamiento forzado, retornar a sus territorios bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Mañana serían liberados los 30 soldados que permanecen retenidos por indígenas en Vistahermosa, Meta. La Defensoría está mediando para agilizar el proceso. Noticentro 1 CMI conoció las primeras imágenes de los 30 militares que están retenidos por pobladores en Vistahermosa, en el departamento del Meta. En las imágenes se ve a un sargento y a otros soldados con la comunidad retenidos. El defensor del pueblo confirmó que mañana se daría la liberación de los 30 militares. Para el día de mañana participar en el cerco humanitario para lograr la protección y la garantía de los derechos de estas personas que están siendo retenidas. Esto no significa que haya territorios vedados para estas Fuerzas Armadas. No implica que deban abandonar espacios en los que, por el contrario, deben mostrar con su presencia el control legítimo del territorio. El defensor del pueblo, por su parte, ha dicho que ellos entregarán un pliego de peticiones al gobierno nacional para saber qué es lo que requieren. También ha dicho que esto se ha presentado porque los pobladores temen que se rompa un cese del fuego bilateral que se tiene con las disidencias FARC que operan en esta región del país. Vamos a recibir el pliego de peticiones de las distintas comunidades para servir de mediadores, servir de facilitadores ante cualquier instancia gubernamental. El ministro de la Defensa también calificó de inaceptable la presencia de hombres armados en el municipio de Balboa, en Nariño. Es un desconocimiento del cese bilateral al fuego que han expresado compartir, pero que con sus actos han demostrado exactamente lo contrario. Hubo una nueva masacre en Putumayo. 3 jóvenes fueron asesinados. Una nueva masacre fue confirmada por Indepaz, presentada en el municipio de Orito, en el departamento de Putumayo. 3 personas fueron asesinadas cuando se desplazaban en una camioneta que conducía hacia el municipio de Orito.
Se han emitido alertas tempranas donde se señala que muchos de estos riesgos se han acentuado por la limitada implementación de las medidas institucionales, la mayoría de ellas estructurales. En Orito, Putumayo hacen presencia el Frente Primero, Carolina Ramírez, la columna móvil Johnny Toro del Estado Mayor Central. Esta sería la sexta masacre presentada en tan solo 17 días de este año 2023. En Arauca, las disidencias de las FARC liberaron a 2 personas que mantenían en su poder. La Iglesia Católica, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría lideraron la acción humanitaria para que 2 jóvenes, quienes estaban retenidos por el 10º Frente Martín Villa de las antiguas FARC, recuperaran su libertad. 12 horas cumple ya el bloqueo de varios transportadores de un peaje en la vía que de Medellín conduce al Urabá antioqueño. Rechazan el alza en la tarifa del peaje. Así es el caos a esta hora en el peaje de la concesión de Bimar, en la vía que comunica Medellín con el Urabá antioqueño. Transportadores de carga mantienen bloqueado el paso al acceso al túnel de Occidente. Nosotros ayer pasamos en las horas de la tarde por aquí y el peaje nos costaba 69.000 pesos. Fui a Río Negro y cargué y me devolví y me encuentro con la sorpresa de las 8 de la mañana que llegué que el peaje costaba 115.400, o sea, subió 54.400, que nos parece una suba injusta. Conductores aseguran que el peaje se incrementó en un 48%. Según la Asociación de Transportadores de Carga, este peaje aparece en el listado de casetas que debería congelar sus tarifas. El Estado, el gobierno había dicho por medio del ministro de Transporte que estos peajes no subían. Entonces uno no entiende pues cómo es el juego. El ministro dice que no sube y ellos suben. Por ahora no hay anuncios de acuerdos y la vía alterna para vehículos livianos es Medellín, Bolombolo y Anzá Santa Fe. Una nueva emergencia se vive esta noche en Medellín por cuenta de las fuertes lluvias. A esta hora se reportan varias emergencias por el aguacero. Un bus con 10 pasajeros y varios vehículos quedaron atrapados en el deprimido Parques del Río. Organismos de socorro están en el lugar en las labores de rescate. El río Medellín tiene altos niveles y ha habido 196 descargas eléctricas. Justamente por el invierno, un derrumbe se presentó por las fuertes lluvias que mantienen incomunicadas varias veredas en el Valle del Cauca, en el Cairo. Entre tanto, en el Meta, la creciente de un río destruyó una vía. Este es el gigantesco derrumbe en la zona rural del municipio de El Cairo, norte del valle, que ocasionó la pérdida total de la banca y la vía que comunica al corregimiento de Cárcava con el área urbana. Según la Secretaría de Gestión al Riesgo en el Valle del Cauca, son 19 municipios en este comienzo del 2023 con afectaciones por las torrenciales lluvias. En el municipio de Castilla la Nueva, el desbordamiento del río Guamal se llevó la calzada de la vía, la vereda San Agustín, dejando afectada a 4 veredas más. Esta situación perjudica a más de 1.200 personas que viven en estas veredas, pues por esta vía sacan los productos agrícolas a los mercados. Tomar otra vía les aumenta considerablemente el tiempo de recorrido, generándoles pérdidas económicas. La preocupación de los habitantes es que el río siga afectando este sector y sus aguas inunden el casco urbano de la vereda San Agustín. Y en Bogotá esta noche se presenta un cierre en la avenida Circunvalar por un deslizamiento a la altura de la calle 20. La remoción que afectó uno de los carriles generó un cierre total de la avenida Circunvalar en sentido sur-norte. A esta hora se recomienda tomar vías alternas como la carrera séptima. Los centros de diagnóstico automotor advirtieron hoy que si aplican una ley que los obligue a tomar pólizas de responsabilidad civil para todos sus clientes, tendrán que cerrar porque no tienen recursos para asumir estos nuevos costos. En Colombia funcionan 850 centros de diagnóstico automotor que son los encargados de certificar el estado técnico, mecánico y de gases de las motos y de los vehículos automotores del país. Pero al comenzar el año se encontraron con la vigencia de esta ley, la número 2283, que reglamenta la actividad de los organismos de apoyo al tránsito.
En su parágrafo 2 del artículo 6, la ley establece que los CDA deberán tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario. Esto, si se aplica como viene la ley, pues acabaría con la revisión tecnomecánica en Colombia y acabaría con miles de familias que dependen directamente de esta actividad. Las cuentas de los CDA son estas. Por la revisión técnico-mecánica de una moto cobran una tarifa de servicio a la que se le restan los gastos de administración y les queda una utilidad de 32.445 pesos. El valor aproximado de la póliza de una moto por la ley 2283 es de 59.000 pesos. Dicen los centros que tendrían que aportar ellos 26.555 pesos. En el caso de los vehículos livianos, la tarifa de los servicios menos los gastos de administración le dejan una utilidad al centro de 53.803 pesos. El valor aproximado de la póliza ley 2283 es de 89.200. Luego el aporte de los CDA sería de 36.397 pesos. Lo que significa que la utilidad que nos da la revisión tecnomecánica no sufraga los gastos para poder tomar esas pólizas. O sea que tendríamos que trabajar a pérdidas. Por eso los centros de diagnóstico automotor advierten que tendrían que cerrar por lo que llaman una ley absurda. Totalmente absurda esta ley y no sé definitivamente si el querer es acabar con la revisión tecnomecánica, pues van a acabar con muchas familias en el país y con muchas inversiones que se han hecho. En este momento los centros de diagnóstico no están entregando esas pólizas. No existe ni la reglamentación, ni existe póliza, ni existe compañía que la esté dando, por eso definitivamente no se puede expedir. Los centros de diagnóstico automotor le están pidiendo una reunión al ministro de Transporte y anuncian que demandarán por inconstitucional la ley que los podría llevar a la quiebra, afirma el vocero gremial Gonzalo Corredor Sanabria. Alzas de hasta el 18% en los útiles escolares, al menos en Bogotá y en el centro del país. Eso es lo que dice el comercio organizado. Fenalco Bogotá señaló que la inversión en útiles escolares podría ser en promedio de 350.000 pesos y 412.000 pesos. Un incremento en precios que va entre un 15 y un 18%. Es lo que le va a tocar a los padres de familia sacar de más para poder comprar los útiles escolares que año tras año se compran. No incluye los textos, o sea, los libros y este tipo de cosas. Precisamente desde la industria se refirieron al incremento en los costos de las materias primas que han elevado los precios en los útiles escolares. Entre el 35 y 40%. El incremento en la materia prima. Fenalco Bogotá recomendó no comprar réplicas de útiles escolares, pues dicen que se pueden duplicar los costos al tener menor tiempo de vida útil, lo que genera la pronta recompra de los útiles. La interrupción voluntaria del embarazo está exenta de copagos y cuotas moderadoras, así lo ordenó el Ministerio de Salud. La resolución 0051 define la obligatoriedad de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS, las entidades que administren planes voluntarios, entre otros servidores, para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo bajo estándares de oportunidad, disponibilidad, accesibilidad, seguridad e integralidad. La atención en salud y los procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo están exentos de copagos y cuotas moderadoras. Su EPS debe cubrir todos los procedimientos relacionados con el aborto. Si usted no cuenta con una EPS porque hace parte de ese porcentaje de la población que es no asegurada o, por ejemplo, es una persona migrante que no tiene la posibilidad de afiliarse al sistema de salud, se entiende que el servicio de aborto es uno de urgencia. Los abortos realizados dentro de los 3 primeros meses de gestación aumentaron al 95%, reduciendo el riesgo de muerte de las mujeres que se someten al procedimiento. Las autoridades reportan un aumento en el abandono de menores de edad en Bogotá en lo que va corrido de este año. La Policía Metropolitana de Bogotá durante el 2022 atendió 53 casos de abandono. Para este año ya van 8 casos de menores de edad rescatados. El último corresponde a una niña de 2 años que se encontraba en estado de abandono en la localidad de Fontibón. Observamos que está esta menor encerrada en su vivienda, asomada por una de las rejas de la ventana, pidiendo auxilio, gritando el nombre de su progenitora para que llegara a atenderla. Somos informados que la menor aproximadamente estaba desde las 10 de la mañana, es decir, más de 6 horas en su vivienda, sin el cuidado de ningún familiar o alguna otra persona. El año anterior a la fecha se habían presentado 4 casos, es decir que en este momento ya se han duplicado.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a Noticentro 1 CMI que en la propuesta de reforma a la justicia se incluirá un capítulo para la conciliación de algunos delitos de carácter penal. La Defensoría del Pueblo puso en operación el primer centro de conciliación para Bogotá y Cundinamarca. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que se presentará ante el Congreso una reforma a la justicia donde se apliquen cambios en estos centros de conciliación. Que la mediación penal, que ya está en la ley pero que no es suficientemente operativa, se pueda adelantar en centros de conciliación como este que estamos inaugurando hoy. Esta figura de la mediación que permite que si víctima y agresor se pueden poner de acuerdo, digamos, ahí termina el proceso penal. También reveló cómo será el manejo de mujeres embarazadas que estén en prisión. Se suspende la detención preventiva en la época final del embarazo y en la época posterior al parto. El primer centro de conciliación estará abierto al público en el centro de la capital. La sociedad civil reveló lo que denomina una contrarreforma al sistema de salud en Colombia. El movimiento Pacientes Colombia lidera el proyecto de reforma a la salud que le compite al que el gobierno presentará en el mes de febrero. La propuesta de la sociedad civil que cambiaría radicalmente el actual sistema es la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado. Y ADRES es como el gran banco de la salud que su función es recaudar el dinero y pagar a todos los actores del sistema para que los recursos del sistema no se desvíen. El documento de 48 artículos descarta la eliminación de las EPS, contempla la creación de programas especiales para grupos de riesgo y una figura de gestores moduladores para garantizar una cobertura ampliada de los servicios de salud. La alcaldía de Bogotá pidió a la Fiscalía embargar los bienes de contratistas de cementerios y restringir su salida del país. Hoy habló el representante legal de la concesión sobre las acusaciones en su contra. Eder Parada, representante legal del polémico consorcio Jardines de Luz y Paz, encargado de manejar los cementerios en Bogotá, dijo estar dispuesto a renunciar al millonario contrato si se demuestra que hubo corrupción en la adjudicación o malos manejos en los Camposantos. Pongo a disposición la concesión, le entrego de manera voluntaria la concesión sin hacer ningún litigio, ni que genere ningún daño en el patrimonio del distrito, ni al bolsillo de los bogotanos. Pero la vehemente defensa flaqueó cuando se le preguntó por la plata consignada en la fiducia. No precisó cuál es el paradero de los recursos recaudados por servicios funerarios y dónde están los cerca de 6.000 millones de pesos que según el distrito deberían reposar en la fiducia. Que sí se está consignando dinero en la fiducia, sí lo estamos haciendo, pero netamente referido a lo que corresponde a los dineros del distrito. Tampoco fue claro con el pago de servicios públicos en los cementerios. El hecho de que en el cementerio norte no haya habido gas en su momento fue un proceso debidamente coordinado por el mantenimiento que se le estaba haciendo a los hornos del cementerio norte. Además, desvirtuó las supuestas coimas pagadas a la directora de la Unidad de Servicios Públicos, Amanda Camacho, porque entre otras cosas, el contratista que hizo la denuncia no hacía parte de la concesión en el momento de la adjudicación. Nosotros conocemos al señor Sergio Venegas 3 meses después de haber sido adjudicado el contrato de concesión. Este martes el distrito denunció por injuria y calumnia a Sergio Venegas, el contratista que denunció pagos de coimas y desapariciones en los cementerios de Bogotá, y además solicitó medidas cautelares sobre los bienes de los contratistas y restringir su salida del país. En Estados Unidos, 2 tiroteos dejan como saldo 6 personas muertas y una decena de heridos. El Fondo Monetario afirma que el crecimiento económico tocará fondo. Noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. En la última jornada, 2 hechos enlutaron a Estados Unidos. Un tiroteo ocurrido en el municipio de Hershey, en California, dejó 6 muertos, incluidos una madre de 17 años y su bebé de 6 meses. Mientras que en Florida, 8 personas resultaron heridas en una balacera durante el evento del día de Martin Luther King Jr. Hablando en un panel del Foro Económico Mundial en Davos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que se espera que el crecimiento económico mundial toque fondo en 2023 y que el crecimiento vuelva a acelerarse en 2024, pese a la continua guerra en Ucrania y el aumento de las tasas de interés. Más de 9.000 civiles han sido asesinados en Ucrania, incluidos 453 niños, desde que inició la invasión de Rusia en febrero del año pasado, mientras Moscú anunció que aumentará el número de las Fuerzas Armadas a 1,5 millones de efectivos militares.
La textilera Coltejer anunció que no va más y dio por terminados los últimos contratos laborales. Más de 110 años de tradición empresarial, 16.000 empleados entre las décadas 70 y 80, un sello a nivel internacional como la empresa textil líder en Latinoamérica y billonarias ganancias en la industria. La historia que antecede a Coltejer como símbolo de progreso antioqueño está dando sus últimas puntadas. A través de un comunicado, la compañía confirmó que terminó los últimos contratos vigentes que intentó conservar hasta el final contra todo pronóstico durante la crisis textilera que no pudo ser superada. Ha sido nostálgico darnos cuenta de cómo la compañía se fue quedando sin oxígeno. La compañía fue, pues, paso a paso llegando a su fin. Y hay un sentimiento sin duda de tristeza, de pesar, de no haber logrado, pues, hacer ese trabajo de recuperar la organización. La pandemia también fue un enemigo que impulsó la caída de la compañía, que por años fue el sueño de miles de colombianos. La producción industrial creció 2,5% en noviembre, según el DANE. Un crecimiento del 2,5% se registró en la producción industrial colombiana al cierre de noviembre del año 2022. Sectores como la industria manufacturera crecieron en un 4,5%, suministro de electricidad y gas 1,6% y captación, tratamiento y distribución de agua 1,7%. Mientras que el sector de explotación de minas y canteras registró un decrecimiento del menos 4,5%. El DANE también informó que las ventas minoristas aumentaron 1,7% y el personal ocupado es del 4%. Otro panorama vivieron los comerciantes del país en diciembre. Aseguran que fue el peor mes en desempeño. El 71% de los vendedores reportaron ventas iguales o inferiores a las del mismo periodo del año 2021. La pérdida de empleos se convirtió en la principal causa de retiro de cesantías en el último año, según Porvenir. Porvenir está a cargo de cerca del 60% del recaudo de cesantías del país. En el año 2022 los retiros alcanzaron los 3,56 billones de pesos. Preocupa que el concepto para desembolso de terminación de contrato aumentó en un 16% en relación con el cierre del año 2021. La protección al desempleo. Por este concepto, un poco más de 753.000 personas realizaron retiro por 1,3 billones de pesos. El retiro de cesantías para compra de vivienda se redujo en un 0,2%. El Contralor General Carlos Hernán Muñoz denunció varias irregularidades en la contratación de La Guajira. Durante su visita al departamento de La Guajira, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez detectó 30 hallazgos fiscales en el departamento por un valor superior a los 132.000 millones. Declaramos de impacto nacional lo que está sucediendo y lo que ha venido pasando en el departamento de La Guajira y qué implicaciones tiene. Además, hizo varios anuncios, entre ellos advirtió sobre el incumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para la niñez étnica, lo cual agudizó la crisis de muerte por desnutrición en La Guajira. Hay un aumento de cifra de muertes por desnutrición en menores de 5 años en ese periodo, 2018-2022, siendo La Guajira el departamento con el mayor número de casos a nivel nacional. Además, el alto funcionario se refirió al plan de alimentación escolar y cómo este no puede utilizarse como estrategia contra la desnutrición en el departamento de La Guajira. El plan de alimentación escolar es un componente que, si se quiere, pretende mantener la estabilidad y ampliar la cobertura de los niños que merecen una atención digna. En el mencionado Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, solo se presentó un avance acumulado del 48% en lo que tiene que ver con la niñez indígena. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap bajó 0,1% a 1.333,86 unidades. La acción que más subió fue Éxito, con un alza del 2,98% a 3.800 pesos. La acción que más bajó fue Grupo Sura, con una pérdida de 2,55% a 40.880 pesos. La acción más transada en la jornada fue Preferencial Bancolombia, al movilizar recursos de 24.182
2 millones de pesos, con una variación negativa de 0,38% a 34.470 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles es de 4.691 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.600 pesos y la venden en 4.660. Un euro cuesta 5.100 pesos con 50 centavos. La libra de café Nueva York se mantuvo en $1.51. El azúcar se transó en 20,09 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.26. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.65. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.716 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. Hace pocos minutos el Ejército Nacional confirmó la muerte del militar Jonathan Beltrán, quien habría sido asesinado por un soldado compañero que prestaba servicio de centinela en un batallón del departamento de Arauca.